vamos a arrancar con las rotaciones y la nutrición buscando una producción sustentable. Cuando pensamos este panel, inmediatamente pensamos en el ingeniero Fernando Salvagiotti, que está coordinando el proyecto de redes de ensayo de largo plazo del INTA. Fernando hoy no está acá porque está presentando este trabajo en el exterior, en Inglaterra, pero parte del equipo y de la red que él coordina va a hacer la presentación de estos trabajos. Entonces voy a hacer subir a 3 ingenieras que están trabajando en este tema. La ingeniera Mariana Verónica Sauer, la ingeniera Romina Fernández y Alicia Irizar. Las voy a presentar a las 3 y ya después las dejo tranquilas a hacer la presentación. La ingeniera Mariana Verónica Sauer es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional del Noreste. Está doctorada en recursos naturales en esa misma universidad. Es investigadora del INTA de la Estación Experimental Las Breñas en el área de sistemas de agricultura continua, manejo y conservación de suelos y fertilidad. Y es coordinadora del módulo de ensayo de larga duración del Programa Nacional de Cereales y Oleaginosa. Es autora de varios capítulos de libros y de artículos científicos y de divulgación técnica. La ingeniera Romina Fernández es ingeniera agrónoma recibida en la Universidad Nacional de La Pampa. Tiene un estudio de posgrado en Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y es investigadora en el área de conservación y manejo de suelos del INTA Anguil. Y actualmente está realizando su doctorado en la Universidad Nacional del Sur. Y finalmente, para terminar este panel, la ingeniera Alicia Irizar es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Rosario, es máster en Ciencias del Suelo en la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora y jefa del Grupo de Gestión Ambiental de la Estación del INTA de Pergamino y es docente en las cátedras de edafología y conservación y uso de la tierra de la Universidad Nacional del Noroeste. Está trabajando en el programa de investigación que se basa en el estudio del manejo de la materia orgánica del suelo para el desarrollo de sistemas de cultivos sustentables. Tiene numerosas publicaciones también en revistas nacionales e internacionales y además está dirigiendo trabajos de grado en la universidad. Bueno, las dejo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecemos al IPNI, a Fertilizar Asociación Civil, por darnos la posibilidad de venir a contar las tareas que venimos llevando adelante, tareas de investigación en diferentes zonas. Hoy lo que vamos a mostrar son los ensayos de larga duración y de ahí sugerir cuál es la propuesta o el mejor planteo para cada una de nuestras zonas. Se han elegido estos 3 sitios justamente por ser bastante contrastantes, entonces la idea es mostrar cuáles son nuestros resultados y así poder aconsejar a los productores sobre qué modelos o secuencias de cultivo seguir. Bien, antes que nada vamos a hablar, si bien amerita o es motivo de la reunión, todos estamos centrados en lo que es atender la fertilidad del suelo, pero justamente la fertilidad no se trata únicamente de hacer enmiendas o aplicar fertilizantes, sino también de conservar las propiedades físicas, químicas y biológicas. Todo o la mayoría de nuestros ensayos apuntan a valorar, ¿sí?, o a monitorear estas variables. Cuando decimos que hacemos la evaluación de la fertilidad del suelo, lo podemos hacer en el corto plazo o a largo plazo. Por ejemplo, cuando hacemos evaluación de fertilidad en el corto plazo, podemos tener los experimentos de respuesta de fertilización en un cultivo, ¿sí?, en una secuencia corta, es decir,
durante la duración de un solo ciclo de cultivo. Mientras que cuando hablamos de fertilidad a largo plazo, justamente estamos evaluando variables físico-químicas, biológicas, en ensayos de larga duración. Es decir, buscamos datos acumulativos que aporten o apuesten a la fertilidad y al mantenimiento de la calidad y salud de suelos. Los ensayos de larga duración, ¿sí?, son aquellos que se prolongan en el tiempo, ¿sí? Hay varias propuestas en INTA de ensayos de larga duración, cada uno con un objetivo diferente que trata de atender la demanda de su zona. Justamente lo que aquí se evalúan son tratamientos definidos en base a las necesidades, ¿sí?, que llevan o demandan una evaluación continua en el tiempo. Normalmente cada uno de estos ensayos de larga duración se planifican en función de las demandas de los sitios. Por eso es que vamos a mostrar 3 situaciones diferentes en lo que dure esta ponencia. Los ensayos de larga duración tenemos con diferentes tipos de manejo. Tenemos ensayos de larga duración de secuencias de cultivos, de labranzas, aquellos que comparan siembra directa, labranza mínima, labranza convencional. Ensayos de larga duración que involucran la fertilización de los cultivos, aquellos que evalúan el impacto ambiental o aquellos ensayos de larga duración que proponen un sistema de intensificación del uso del suelo. Como para contarles un poquito la historia, en INTA, ¿sí?, vienen conduciéndose ensayos de larga duración, de larga data. La mayoría han iniciado allá por fines de la década del 60, 70. ¿Sí? Actualmente existen aproximadamente unos 50 ensayos de larga duración a nivel país, entre lo que es la región pampeana y extrapampeana. Y justamente cada objetivo va a responder a la región donde se ha hecho el diseño del ensayo. Esto es algo en lo que estamos trabajando, es un mapa donde están situados todos los ensayos de larga duración que pertenecen al programa de manejos de cereales y oleaginosas. En este mapa, que es un poco interactivo, uno puede encontrar la información, o sea, ubicar el sitio, las coordenadas, ver quién es el responsable para poder contactar en el caso de demandar más información que no se pueda conseguir aquí, y va desplegando diferentes solapas, donde presenta el ensayo, qué variables monitorea y el año de inicio del ensayo. Aparte de este trabajo de reunir en un mapa todos los ensayos de larga duración, también se está trabajando en la creación de un blog de ensayos de larga duración, donde ahí pueden también contar o chequear desde cualquier parte del país los datos de los ensayos de larga duración. Bien, dentro de estos planteos que manejamos, creo que tenemos un punto común, que es el contenido de materia orgánica del suelo. ¿Por qué? Todos o la mayoría conocemos de que la materia orgánica es el indicador universal, ¿sí?, que define la calidad del suelo. Entonces, casi todos los planteos están monitoreando contenido de materia orgánica. Justamente aquí en esta diapo que les presento, ¿sí?, vemos cómo puede variar el contenido de materia orgánica con el cambio de uso de suelo. Podemos encontrar valores interesantes en lo que es campo natural, ¿sí?, 8 a 10%. En mi zona, yo ya les voy a ir contando, voy a ir ajustándome a lo que es mi zona. Estos valores son bastante altos, tenemos valores un poco menores, de 5 a 8%. En sistemas ganaderos, esos valores pueden caer a un 4%, y en sistemas agrícolas andamos por debajo de 4%. Mantener estos valores de materia orgánica justamente van a depender del manejo que hagamos de los sitios, y es la propuesta que traemos a presentarles. Cuando hablamos que la materia orgánica es el indicador universal, podemos decir también que justamente representa o significa que es la memoria del suelo. ¿Por qué? Porque el valor que hallemos o encontremos va a depender justamente de todo manejo o práctica de conservación que hayamos hecho en ese sitio. Y justamente teniendo valores de referencia de campos
bien manejados, nosotros podemos ir evaluando, monitoreando, y en el caso de que nuestro sistema vaya en disminución de los contenidos de materia orgánica, esto nos va a alterar todo lo que es la fertilidad física, química, biológica, como les decía al inicio de la presentación. Y todo esto mueve, ¿sí?, un eje mayor, que es el tema de reciclado, aprovisionamiento, almacenamiento, soporte, filtrado, amortiguación, captura de carbono que pueda hacer el sistema para conservar o mantener el equilibrio, ¿sí?, tratando de mantener o proveer servicios ambientales. Bien, ya les había definido que las características de cada uno, ¿sí?, de los sitios donde se instala van a depender del tipo de suelo que se tenga, de la ocurrencia o distribución de precipitaciones, y en función de ello se van a definir las diferentes potencialidades que tenga el sitio, ¿sí?, y del aporte que yo pueda tener de carbono para ingresar al sistema. Justamente las distintas respuestas a rotaciones va a depender de esto, ¿sí?, en los ensayos de largo plazo. Entonces, como para ir redondeando, ¿qué rotaciones recomiendo? Vamos a mostrar 3 realidades. Alicia nos va a comentar, ¿sí?, su realidad para la región pampeana núcleo, Romina para la región semiárida, y luego yo retomo la presentación con datos de la región chaqueña. Bien, aprovechando el tiempo, vamos a hacer la última presentación. Vamos a presentar ensayos de larga duración en la región chaqueña, o sea, nos vamos bien al norte. Por eso hoy agradecí la posibilidad que nos dieron de participar para mostrar cuál es nuestra realidad y en qué estamos trabajando. Como para ponernos a tono de cuáles son las condiciones climáticas imperantes en la región sudoeste chaqueña, ¿sí? Van a ver, así como Romina mencionó que ellos tenían problemas con las precipitaciones, si bien nosotros tenemos un registro un poquito mayor, perdón. Ahí estamos. Bien. Como les mencionaba, si bien Romina mencionó hoy que el problema era de las precipitaciones, que no podían desaprovechar los milímetros caídos, si bien nosotros tenemos un registro un poquito mayor, nuestro problema principal son las altas temperaturas, ¿sí? Pueden ver en la presentación, ¿sí?, tenemos un clima clasificado como subtropical con estación seca, donde el máximo registro de precipitaciones se da entre los meses de octubre a marzo, normalmente caen el 85% de las precipitaciones. Tenemos un invierno bastante seco, donde ocurren el 15% de los eventos de precipitaciones, pero nuestro gran problema son las altas temperaturas, que condiciona un poco todo este proceso de generar y conservar la materia orgánica del suelo. Tenemos temperaturas máximas de 28 grados, ¿sí?, mínimas de 14, con una media anual, esto es con una base de datos de aproximadamente 70 años que se genera en la estación experimental de INTA Las Breñas, ¿sí? Esta precipitación de 21 grados, par de años puede llegar a ser 23 grados centígrados la media, ¿sí?, lo que condiciona aún más ese registro de precipitaciones. Si nosotros nos detenemos a observar lo que sería ese registro de precipitaciones que yo les dije, caía mucho en los meses de invierno, pero si tenemos en cuenta, ¿sí?, la evapotranspiración que ocurre, vamos a ver que el balance hídrico va a resultar negativo. Solo tengo unos pocos meses para generar, ¿sí?, o poder acumular agua en el perfil. Entonces hay que ser muy estricto en el manejo de las rotaciones de cultivo. Como para mencionar cuál es la situación productiva de la provincia, ¿sí?, en la región sudoeste, que abarca 5 departamentos, que es el área de influencia de la experimental de Las Breñas, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Sí? Hasta el 2010, las oleaginosas, soja y girasol
participaban en un 56%, el algodón en un 30%, y cereales, consideramos los de mayor importancia o predominio en la región, que son el maíz, trigo y sorgo, con un 14%. Para los últimos años, si consideramos una estadística, esto es en base a los datos que provee el Ministerio de la Producción de la provincia, la Subsecretaría de Agricultura, en estas 5 localidades que yo les mencionaba se hacen aproximadamente totalizan 600.000 hectáreas. ¿Cómo es la distribución de cultivos? Y para que puedan notar el efecto del clima en los rendimientos de los cultivos, les muestro en esta columna los promedios de rendimiento, pero la oscilación entre máximos y mínimos para esas 5 localidades, o sea, el efecto de las precipitaciones, que es bastante marcada, más allá de que de puntos extremos no estaremos más de 100 kilómetros entre esas localidades, son bastante erráticas las precipitaciones. Entonces, posibilita estas grandes variaciones. El algodón ha caído, si bien era un cultivo típico de nuestra región, por años fue el cultivo elite que caracterizaba a la provincia del Chaco. Por problemas de precio, de mercado y de plagas, ha ido reduciendo su superficie de implantación, cayendo desde un 30% a un 7%, ¿sí?, para estos últimos años. Y vemos que las gramíneas recuperaron un poquito la participación, ¿sí?, yendo a un 24%, pero lo preocupante de la situación es que girasol y soja casi ocupan el 70% de la producción. Bueno, el ensayo que yo les voy a presentar lleva 12 años, se inició en el año 2005. ¿Sí? Definimos como tratamientos diferentes rotaciones que venían llevando adelante los productores. Dentro de ese sistema o planteo de rotaciones, medíamos diferentes variables. En lo que respecta a variables de suelo, se medía todo un set de indicadores químicos, materia orgánica, fósforo, calcio, magnesio, sodio, potasio, conductividad pH, variables físicas, densidad aparente, resistencia mecánica a la penetración, infiltración, humedad gravimétrica hasta 1 metro de profundidad y variables de cultivo, es decir, se medía lo que es el rendimiento de los cultivos participantes en las rotaciones, aporte de materia seca y también índice de cosecha. Como definimos, les había mencionado que en el primer planteo de rotaciones, es decir, en un ciclo definido para 3 años, que inició en el 2005 al 2008, definimos rotaciones típicas que venían llevando adelante los productores. Entonces, así definimos un tratamiento monocultivo de soja, ¿sí? Y fuimos planteando otras rotaciones. Como este sistema no conducía a enmendar algunas variables de suelo, decidimos cambiarlo. A partir del 2008 hasta la fecha se conduce este sistema de rotaciones donde lo que se propone es ir incrementando el porcentaje de gramíneas. Así se mantiene el monocultivo de soja, es decir, 0% de participación de gramíneas, 25, 33, 50%, 25 y 50%. Bien. ¿Cuáles son los datos? Bueno, de esto hicimos toda una caracterización inicial, se midió densidad aparente, se sacó de ese sitio valor promedio, los contenidos de materia orgánica. Para el primer ciclo, los valores de materia orgánica habían caído, pero a partir del segundo y tercer ciclo vemos cómo empiezan a darse las diferencias en aquellos que era el monocultivo de soja con aquellos otros planteos que incrementaban la participación de gramíneas en el sistema. Lo mismo ocurre para esto, que es el fin del ciclo anterior, que llegó al 2014. Este año estaríamos culminando un 4º ciclo de rotaciones, es decir, tenemos el cultivo de prueba implantado que es soja, así que tendríamos otro ciclo más acumulativo de datos. Vemos que quienes hacen la diferencia en mantener o incrementar los valores de materia orgánica justamente lo dan las gramíneas. Algunas otras conclusiones para tener en cuenta, ¿sí?
Vemos cómo varía el porcentaje de materia orgánica, están diferenciados a las dos profundidades, 0, 5, 5, 15. Vemos cómo va dándose esa incrementación gradual a medida que aumentan el porcentaje de gramíneas. Lo mismo ocurre para valores de densidad aparente. Los valores van bajando a medida que vamos incorporando más gramíneas al sistema, excepto en el tratamiento 4, que era un 50% de participación de gramíneas, pero el efecto lo adjudicamos a la intensificación del pasaje de maquinarias en el lote. Bien, otro de los ensayos que quería mencionarles y proponerles, si bien que les acabo de mostrar es de la región sudoeste chaqueña, donde es una zona más productiva de cereales y oleaginosas. La región central chaqueña se caracteriza más por la producción de algodón. Entonces van a poder apreciar los cambios que ha sufrido el diagrama de los tratamientos definidos. ¿Sí? Desde 2003 hasta el 2008 venía llevándose un planteo donde tenía gran participación el algodón. Como la soja había empezado a incursionar fuerte también en la zona central chaqueña, y el girasol también cobró fuerza, entonces se cambia el sistema de rotaciones, ¿sí? Y se definen o se incluyen los cultivos de soja y girasol, tratando de repetir, ¿sí? En el año, cuestión de tener repetitividad en el tiempo, estos tratamientos definidos. A partir del 2013 se vuelve a cambiar las rotaciones y se hace una diagramación hasta el 2019. Los datos que yo les voy a mostrar, ¿sí? Consisten hasta este periodo, es decir, hemos llegado a una evaluación al año 2006 y estas son las principales, bueno, antes que nada, ¿cuáles eran las variables evaluadas? De suelo se evaluó carbono orgánico total, carbono orgánico particulado, nitrógeno total, fósforo, pH, conductividad, respiración microbiana, carbono y nitrógeno de biomasa microbiana, como variables físicas, densidad aparente, resistencia mecánica e infiltración. Las variables de cultivo evaluadas eran rendimiento, materia seca y porcentaje de cobertura. ¿Qué cabe destacar o como conclusiones preliminares? Los mejores parámetros o indicadores de corto plazo resultaron ser los parámetros microbianos, ¿sí? Que dieron diferencias sustantivas en el corto plazo. ¿Qué pasó con las variables carbono orgánico total, particulado y nitrógeno total? Empezaron a mostrar una fuerte estratificación. Esto es consecuencia de la participación de las gramíneas en el sistema, que se incluyeron maíz. Al tener rastrojos con una calidad o una relación carbono-nitrógeno más alta, provoca que justamente empiece a darse esta estratificación. En cuanto a lo que es carbono de la biomasa microbiana y el carbono orgánico, ¿sí? Estos mantienen una relación inversa justamente por la acumulación que se da del carbono orgánico por la incorporación de residuos de mayor calidad o que consideramos de mayor calidad. En cuanto a la introducción de cultivos de alto volumen, se ha medido el porcentaje de cobertura. Entonces, claramente la ventaja o el beneficio está en la inclusión de gramíneas, ¿sí? En este caso, el algodón tenía como antecesor trigo, aquí el trigo tenía como antecesor algodón. Este maíz tenía como antecesor algodón, pero así todo es el que mayores porcentaje de cobertura en el tiempo nos da. Bien, cumplido con el tiempo, es lo que tenía para mostrarle de la región chaqueña. Ahora vamos a las preguntas.